estás en el cielo. Sabemos que también cada uno de tus hijos, Señor, que has escogido para ser, Señor, llevarnos a tu reino, a tu paraíso, a tu gloria, Señor. Hoy queremos contemplar, Señor, lo que tú dijiste y lo que has hecho continuamente a cada hijo tuyo, llevarnos a tu presencia, quitarnos de este mundo, Señor, y hacernos parte de tu reino. Por favor, abre los corazones, Señor, que podamos creer lo que tú has dicho, Señor, y podamos obedecer todas tus palabras para que podamos estar contigo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aquí nos está mostrando el Señor en el momento que estaba en la cruz y cómo dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, dice nada más, ¿verdad? A otros salvó, sálvese a sí mismo. ¿Usted cree que iban a creer en ese momento que él era el Mesías, el Hijo de Dios? Claro que no. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que baje de la cruz y que se muestre, ¿verdad?, su poder. Pero los soldados también le escarnecían, acercándose y presentando vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esto es lo que el hombre quiere, ¿verdad? Que lo salve Dios de sus problemas, de sus luchas, ¿verdad? Pero no quiere reconocer a Jesucristo como lo que Él es. Mire, ¿usted cree que los que oyeron, ya sean los sacerdotes o los soldados o el pueblo que estaba ahí, fíjense lo que le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese nada más, hermano, medite y piense. ¿Usted cree que los que oyeron, los sacerdotes o los soldados, creerían esto? No. Lo que estaba diciendo ahí el Señor Jesús, ¿cree que lo iban a creer? Al ver al Señor en la cruz, lo estaban escarnecía, se burlaban de él, diciendo, si eres el Cristo, bájate de ahí, muéstranos. ¿Usted cree que iban a creer lo que Jesucristo dijo en ese momento, en la cruz? Cuando le decían ellos, bájate de la cruz. Jamás, ¿verdad? No iban a creer. Entonces, pero mire, aquí lo importante es lo que dijo Jesucristo y lo que sigue diciendo Cristo hoy a través de su palabra. No lo que digan los hombres, no lo que digas tú, no lo que diga nadie, sino lo que dice Jesucristo. ¿Cree que lo cumplió o no lo cumplió? Ahora piense y medite lo que le dijo el Señor al que estaba en la cruz. A un maleante. No habla qué cosas no haría, pero lo están considerando como un maleante. Y el estar en la cruz, ¿verdad?, junto con Jesucristo, era porque su vida había hecho muchas cosas malas. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo. ¿Conmigo? ¿Con quién? Así como estaba con el Señor en la cruz, pero ahora iba a estar en otro lugar privilegiado. ¿Dónde iba a estar? Hoy estarás conmigo. No dice con María, con Pedro, con Juan, con Buda, con ningún chango, ningún demonio, ¿verdad? Hoy estarás conmigo. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos con Él. No importa en qué condición estemos, no importa cómo nos encontremos. Y si estamos con Jesucristo, esta es la bendición. No importa en la situación. Hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Se acuerdan dónde era el paraíso? ¿O qué representaba el paraíso? Ayer algo veíamos. No, el Edén era una cosa y el paraíso es otra. El huerto es el paraíso. Luego aclaramos eso. Dice que de Edén salía un río que regaba el huerto. Una cosa es el Edén y otra es el huerto o el paraíso. Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El paraíso es el lugar que Dios hizo al principio con Adán
y lo puso en el paraíso, lo que era el huerto de Dios. ¿Dónde está ahorita el paraíso? Ya se lo llevó para allá arriba el Señor, ¿verdad? Pero no se llevó a Adán en ese momento, lo echó para afuera del paraíso, ¿verdad? Imagínense, después de estar este hombre en esta tierra, haber pasado todo lo que pudo que pasar, que ni nos imaginamos, ¿verdad? Una vida triste, una vida llena de ¿qué? De cosas malas, un maleante, un hombre, ¿verdad? Que la misma sociedad lo había acusado y condenado la ley y lo habían puesto en la cruz junto con Jesucristo. O sea, ¿qué forma de vida llevaba este hombre? ¿Quién daba un 20 por él? Nadie en esta tierra. La vida que llevaba este hombre posiblemente era un infierno, como todo el hombre vive aquí en la tierra, un infierno. Dice, no, el infierno está aquí, sí, ahí está, pero después se pasa a otro lugar más abundante, ¿verdad? A otro infierno donde ya no puede salir. Y luego estar sufriendo ese castigo, estar sufriendo lo que estaba pasando y decirle que hoy estaría con el Señor en el paraíso. Póngase a pensar. Hoy estaría con él en el paraíso. Híjole, ¿verdad? Hoy, yo creo que hay en ese momento, bueno, no sé si él creyó o no, pero si creyó, en ese momento se le fueron los dolores de estómago, de todo tipo de dolor, ¿no? De los dedos, de todo. Porque hoy estaría con él en el paraíso. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué fue que el Señor le dijo estas palabras? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? Creyó. Vamos a repetir esos versículos. Dice el 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Fíjense, y haciendo que el hombre sigue haciendo. Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. El hombre está en una situación difícil en la tierra, problemas y todo. Si Dios existe, que nos salve y que quite este dolor y que quite esta guerra y todo, ¿verdad? Dice, y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. No podemos decir que no estaba ya a punto, ¿verdad?, de pasar al infierno eterno. Nosotros a la verdad reconoce lo que el hombre no reconoce, sus pecados, sus maldades. No, yo soy justo, soy bueno. Si estoy aquí porque me acusaron, pero ratón siempre disculpas el hombre de su pecado. Nosotros a la verdad justamente padecemos, y todos padecemos por nuestros propios pecados, hermano, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Cómo sabía él que no había hecho ningún mal Jesucristo? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo sabía, algo había oído, o alguien creía él. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estar con el Señor no solo en la tierra, sino después de muerto, ¿verdad? ¿Quién no quiere estar con el Señor en el paraíso? ¿Y quién quiere estar en la cruz? ¿Verdad? No hay nadie. Pero mire nada más. ¿Por qué razón el Señor le concede esa bendición? No fue por sus obras. Todas sus obras de él eran malísimas. Porque creyó. Y la gente dice, ¿verdad? No se da cuenta que no cree en el Señor. Y que solamente, ¿verdad?, a través de la obra del Espíritu Santo podemos creer en Jesucristo. Mira, creer, lo único que pasó, o lo único que le valió, fue que creyó en Jesús. ¿Has creído tú de veras de corazón, hermano? ¿Has creído que Jesucristo es Dios? ¿Que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre? Y que todos los hombres tienen que presentarse delante de él a un juicio. Creer en Jesucristo. Y es por la fe y por la gracia. Nada más, por la fe y por la gracia. Si hubiera sido antes de la gracia, hubiera sido por la ley. Y por la ley, él estaba en la cruz. Por la ley también de nuestras obras, todos nosotros, ¿dónde estaríamos?
muertos en nuestros delitos y pecados y después en el infierno. Pero ¿quién nos salva, hermano? Debemos estar súper agradecidos. Este hombre ya no le pudo agradecer a Dios ahí en la cruz, pero cuando estuvo con el Señor, ¿cómo sentiría? ¿Cómo estaría de gozoso en el paraíso? Entonces, y luego, bueno, aquí estaría él y seguiría estando en un castigo eterno, y ahora el Señor lo salva, y decirle que hoy estaría en el paraíso, solo por fe. Ahora, fíjense, aquí lo importante es esto, independientemente si este hombre lo creyó en ese momento o no. No puede saber, aunque él lo confesó, pero en ese momento, independiente si lo creyó en ese momento, no era por eso, sino porque Jesucristo le dijo y conocía su corazón. Si Jesucristo no le hubiera dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿hubiera podido ir al paraíso? No. Todo es porque la palabra de Dios lo dice, no por lo que tú digas, lo que tú creas, lo que yo crea. ¿Cómo crees que existe el paraíso? Pues ¿cómo si vives en el infierno? ¿Cómo vas a creer que exista el paraíso con el Señor? El hombre no puede tener conciencia de la salvación, del paraíso, del reino de los cielos. El paraíso fue real, estuvo en Israel, el paraíso estuvo en Israel y toda esa área, era el paraíso. Y el Señor los arrojó de ahí. Entonces, fíjese, ese momento no era por él, sino porque Jesucristo lo dijo y el Señor lo cumpliría. No creemos que Dios cumple todo lo que dice. Todo lo que dice a través del Apocalipsis, casi el 1% lo cree, porque no cree posible, ¿verdad?, que Dios cumpla lo que Él dijo. Ni todo se va a cumplir porque Él lo dijo y se acabó. Y lo cumplió. Después de vivir en un infierno en la tierra, hermano, con todo tipo de males, de malhechores, gente terrible, ¿verdad? Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, porque la muerte es así. En un abrir y cerrar de ojos, después de estar en la cruz, y todavía tenemos miedo. Ay, ¿por qué me voy a morir? Pues es que quiere seguir viviendo aquí, ¿verdad? En el infierno terrenal. Cuando en un instante podemos estar en el paraíso junto con el Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como va a ser el rapto. No va a haber tiempo de nada, hermano. Ya no va a haber tiempo de prepararse las vírgenes insensatas. Va a ser así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Estar en la presencia de Dios con Jesucristo. No hay otro lugar. Y no hay quien pueda, ¿verdad?, llevarnos al paraíso más que Jesucristo. Con Jesucristo y en el paraíso. Hay muchos testimonios de gente que han muerto y resucitado. Bueno, no resucitado, sino que regresan a la tierra. Y todos lo que ven es un paraíso. Todos. Lo que ven es un paraíso en el cual Dios les permite ver, ¿verdad? Y solo es porque el Señor así lo prometió. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? ¿O no más a Él se lo llevó? No. Ahorita, todos los que mueran en el Señor, ¿a dónde cree que van? Al paraíso. Al paraíso, con el Señor Jesucristo. Todavía no llegamos al Edén espiritual, al monte de Dios, a la nueva Jerusalén. Pero ya nos prepara un lugar, un paraíso, al jardín. Lo que nos promete y dice Jesucristo es devolvernos. Debemos de entender, ayer oíamos, la realidad aquí está. El por qué el hombre está como está. El hombre no quiere creer que la Biblia nos está revelando la condición del hombre. ¿Por qué el hombre se encuentra bajo el poder y el dominio de Satanás y del pecado? Y que nadie puede ser libre de Satanás y del pecado, si no es a través de Jesucristo. Ay, ¿por qué está la maldad y todo? Y tiene que ir en aumento. Entonces, lo que nos promete y dice Jesucristo es devolvernos nuestra condición que tenía Adán. ¿Qué tenía Adán? Estaba en el huerto. No había muerto todavía. Estaba sin pecado. Estaba en una condición y en el paraíso. Y la promesa de que él viviría con el Señor en el jardín del Edén. O sea, esa promesa que Dios le dio a Adán
hoy nos la está regresando, hoy nos la está devolviendo a través de Jesucristo. Porque después, ayer vimos, después de que el Señor lo echó para afuera, ¿qué hizo? Puso 2 querubines para no pasar para allá. Y que todos estábamos apartados de Dios, nadie podíamos acercarnos al Señor. Las religiones no sirven para nada. Nadie teníamos acceso a la presencia de Dios. Y que la prueba está que ni Israel, porque ¿qué hizo el Señor? ¿Cómo lo ejemplificó? A través del templo, el lugar santísimo, nadie podía entrar, nadie tenía acceso, más que el sumo una vez al año, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿por qué no se podía entrar? Porque estábamos apartados de Dios. Y cuando viene Jesucristo, ¿qué es lo primero que hace? No rompe el velo. Y están diciendo que ese velo, fíjese, ese velo que ponían en Israel, a la entrada tenía 2 querubines grandotes ahí, como una, ¿cómo se dice? Como un ejemplo de lo que Dios hizo para que no entraran a la presencia de Dios. Y cuando se rompe el velo, tenemos libertad, podemos entrar a la presencia, ya no estamos separados, hoy estamos en la presencia de Dios. Hoy el Señor abrió el camino, vino y nuevo. Hoy el Señor podemos llegar a su presencia. Y no solo aquí, cuando muramos, vamos a entrar al paraíso junto con el Señor. ¿Me entienden? Bueno, entonces, sí, Dios ahora lo que nos promete es que librarnos del pecado, librarnos de la muerte espiritual y de tener una vida eterna junto con Cristo. Una vida eterna. Esta tierra es temporal. Esto fue la vida que Dios daba al hombre a través de Adán y que lo perdió por el pecado. Y Dios nos restaura, nos vuelve a dar lo que dijo y prometió con el hombre desde con Adán. Darnos una restauración, devolviéndonos la vida eterna por Jesucristo, dándonos su Espíritu Santo para que tengamos comunión con Él. Y llevarnos a vivir con Él. Llevarnos a vivir con Él, hermanos, en el paraíso. Ahorita entraríamos al paraíso, cualquiera que muera, y entraría al paraíso. Pero una vez que ya se cumpla el tiempo, ya, mire, una cosa es el paraíso, el jardín, y otra es la casa. Toda la gente rica que tienen jardines, tienen un jardín, y otra cosa es la casa. El Señor hizo un jardín para el hombre, pero el Edén es la parte del monte del templo donde está la casa de Dios, ¿entienden? Hoy esa nueva casa ya no va a ser un templo material, va a ser una nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén la vamos a habitar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el rapto, ¿verdad? Y nos lleve con el Señor. Ya no vamos a ir podemos estar en el jardín, pero vamos a ir a la casa de Dios, al templo de Dios, a la nueva Jerusalén. Entonces, dándonos eso Dios, toda esa bendición, todo el tipo de promesas, primero en la tierra, haciéndonos una nueva vida, dejando la vieja vida pasada de pecado. Mira, si tú no has dejado la vida vieja de pecado, no tienes acceso a la nueva Jerusalén y al reino de los cielos, ¿entiendes? No porque estés aquí, tienes acceso al reino de los cielos. Si no hemos muerto al pecado, Dios no puede recibir a nadie en el reino de los cielos que viva bajo el pecado. Tiene que morir al mundo, al pecado, darnos una nueva vida. Dejar la vida vieja pasada de pecado y darnos una nueva vida sin relación a la maldición del pecado y apartado del mundo y de las cosas que son del mundo, todas las obras del mundo, porque es el reino de Satanás. Y mientras tú hables más al mundo y el reino del mundo y de Satanás, su sistema, todavía no te apartas, todavía no has cambiado lo suficiente como para que pudieras entrar al reino de los cielos. Hermanos, cuando venga el Señor va a ser algo terrible. ¿Cuántos en las iglesias se van a quedar? Dicen que la mayoría. En fin,
y cómo nos hizo, cómo lo hizo Jesucristo. Y nos pone un ejemplo, dice, siempre los ejemplos nos da a través de Israel. Todos los ejemplos, aún materiales para comprender lo espiritual, nos lo pone por Israel, como lo hizo, un ejemplo. Con la nación de Israel, ¿qué pasó con la nación de Israel? Primero, les permite estar cautivos 400 años, esclavos a Satanás, al pecado, al mundo. No podían salir ellos, imposible. Tuvo que ser la intervención divina de Dios para sacarlos de ese lugar. ¿Me entienden? Fíjense, igual nosotros, hermano, estábamos atados al pecado, al mundo, a Satanás, al sistema del diablo, hermano. Dice, ¿verdad? Y luego, después de estar en Egipto, esclavos, los liberta. ¿Y qué les da el Señor? La tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. ¿Y sabe a qué tierra se refería, verdad? A la tierra de Canaán, a donde estuvo el Edén en un tiempo. Le regresa ese lugar, pero de una forma física y material. Donde estuvo en la tierra ese paraíso con Adán, lo regresa a ese lugar. Por eso dice, ahorita vamos a ver, ahorita nomás es así. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó con esta tierra donde estuvo el Edén, el paraíso? Una vez que el Señor lo arroja a Adán y después fueron pobladas ultrajadas por Satanás y esas naciones, ay, hermano, todas esas naciones fueron puestas ahí, ultrajadas, violaron, tomaron ese lugar. ¿Y qué hace el Señor? Mire, échalos para afuera todos, échalos todos para afuera. Esas naciones no pueden seguir tomando ese lugar, porque ese lugar yo te lo di a ti, y era un lugar que desde el principio Dios escogió. ¿Me entienden? Y todavía no comprenden, muchos dicen, ay, ¿por qué está la guerra? ¿Por qué está la guerra? Porque Dios va a echar afuera todas esas naciones y las va a destruir. Dios es Dios. ¿Por qué haces eso? Porque Él es Dios. Y porque Él sabe que son gentes entregadas a Satanás. ¿Qué hizo con aquellas naciones al principio, cuando las echó fuera? Eran gentes satánicas, eran gente idólatra, eran gente terrible, entregadas a Satanás, como ahorita los terroristas y todo, ¿verdad? Y esas naciones el Señor las arroja de ahí y se las da a Israel, como había sido en un tiempo atrás con Adán. Pero ¿qué pasó Israel? ¿Sí lo están entendiendo? ¿Qué pasa Israel? Al igual que Adán, desobedecieron, pecaron, desobedecieron. Y nosotros pensamos, ¿podemos estar en el mundo y estar con el Señor? No vas a poder. Puedes estar aquí, pero no en el cielo. Eso sí que ni qué. Israel, al igual que Adán, desobedeció, pecó. ¿Y qué hizo Dios? ¿De dónde los arrojó ahora? ¿De aquel lugar? De esa tierra que estaba reconocida como el paraíso, el lugar del huerto. Y por eso el Señor también lo destruyó completamente, ¿verdad? El paraíso. Al mundo, ¿a dónde los arrojó? Al mundo, a las naciones. ¿Y qué pasa? Una vez que los arroja, ¿qué pasa con aquella tierra? Su tierra vuelve a ser hollada por las naciones gentiles, como estos palestinos, como estos filisteos y como todas esas naciones. Volvieron a ese lugar. ¿Qué creen que va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? Esa tierra está dada para Dios. Estaba ahí la promesa de Dios. No tenemos ya el milenio. No vemos cómo Dios va a escoger ese lugar y ahí va a establecer su reino. No va a hacer que todas estas naciones, ¿verdad?, también sean deshechas, destruidas, ¿verdad?, holladas por los gentiles. Pero la promesa del Señor es regresarles a ellos como a nosotros en Adán. ¿Qué fue lo que perdimos? A ellos regresarles lo que perdieron, su libertad, su tierra, su vida, y en su lugar que Dios escogió. ¿A dónde los va a regresar? ¿No los va a regresar a China, a Japón, como muchos quieren? Regrésanos a Cancún, regrésanos a cualquier lugar. No, los va a regresar a Israel sin dejar ahí ninguno. Ya sabe usted, ¿no?
lo que perdieron. Pero en su lugar que Dios escogió, Israel y Jerusalén. No todos van a ir, pero los que lleguen van a ser de parte de Dios, devolviéndoles todo lo que perdieron. Si usted viera todo lo que ya tienen, dándoles una vida nueva, bendiciones de la tierra, como no tienen las demás naciones. Todas esas naciones alrededor no pueden tener lo que tiene Israel, porque es una promesa. Restaurando también las ciudades, Jerusalén, y finalmente regresarles el Edén, regresarles el paraíso y el monte de Dios, su templo. Mire lo que dice Ezequiel 36, vamos a comprobarlo. Por eso lo que Dios ya ha dicho, hermano, pueden pasar los siglos, los años, pero lo va a hacer. Ezequiel 36, 22. O sea, todo habla, pero ya nomás de este pedacito. Por tanto, di a la casa de Israel, 36, 22, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, por casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, porque así fue, ¿verdad?, la dispersión para el mundial. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, como todas las naciones no quieren a los judíos, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, lo van a ver, lo van a comprobar. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, al lugar que Dios escogió. Ese paraíso. ¿A dónde voy? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién hace esto? El Señor, hermano. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, lo mismo que hizo en nosotros, pero aquí lo está haciendo con Israel. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense nada más. Pondré dentro lo mismo, ¿verdad? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién hará todo esto? Dios, a través del Espíritu Santo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y luego el 33, mire lo que dice. 33 dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, después de regresar, haré también, fíjense, aquí está bien clarito a mis miradas, haré también que sean habitadas las ciudades. ¿Cuándo fueron habitadas esas ciudades? Del 48 para acá. Y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido solada a ojos de todos los que pasaron, si tú pudieras ir a Israel o por lo menos ver todo lo que hay ahí, no, hombre, y todavía te quieres ir a Cancún. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto ¿de qué? De Edén, como huerto del Edén. ¿Dónde estaba el Edén, hermano? Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Vayan a darse una vuelta, hombre. Ya salgan de sus agujeros. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué. Ay, claro que a través de los presidentes y de los empresarios, ¿y qué? Pero Dios es el que lo está haciendo. Lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Imagínate. ¿Qué no hará el Señor? ¿Cómo estabas tú desolado?
arruinado, lleno de cucarachas y lleno de pecado y de maldad. ¿Y quién te hizo ahora, verdad, una nueva persona? ¿Quién te reedificó? ¿Quién derribó todo aquello que Satanás había levantado en tu corazón? Dime quién. Yo, Señor, porque tengo poder, porque tengo poder. El Señor. Y si no le reconoces, peor de ti, porque no tienes oportunidad de cambiar. Ahora mira lo que dice en el 37:24. Aquí dice, ¿verdad?, que será como huerto. 37:24. Todo esto va a suceder en Israel, en Jerusalén. Mi siervo, ya lo encontraron, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos. Y si tú no andas en sus preceptos y sus estatutos, vas a ser otra vez echado fuera de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, y luego del reino de los cielos, dice, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Una promesa que Dios le dio a David. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo seré con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré, aquí viene, fíjate, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. ¿Usted cree que lo va a hacer en otro lado? Tiene que ser en el Edén, en el monte de Dios, y va a echar para afuera todas esas cosas que están allí, ¿verdad? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Lo va a hacer el Señor o no? ¿Y dónde cree que lo va a poner? ¿Dónde estaba el huerto? En Jerusalén, en Israel, toda esa área. ¿Y dónde estaba el monte? ¿Dónde está el Edén? En el monte de Dios, donde Dios levantó su templo. ¿Ya entendió? ¿A quién se lo va a regresar? El Señor les regresa lo que perdieron, su libertad, su tierra, su vida, pero en su lugar que Dios escogió a Israel, tanto Jerusalén como el huerto, devolviéndoles todo lo que perdieron, dándoles una vida nueva, bendiciéndolos en la tierra, como no tienen las demás naciones, y restaurando también las ciudades de Jerusalén, finalmente regresarles el lugar, el Edén, el monte de Dios y su templo. ¿Verdad? Fíjense nada más. ¿Creen que no lo va a hacer el Señor? Sí. ¿Creen que no lo estamos ya viendo, vislumbrando? ¿Se entiende que hay? Ahora, aquí ya, pero aunque ya no, sí. Se entiende que hay un lugar en el cielo que se llama el paraíso. Y un paraíso es un huerto. Dios tiene un huerto en el cielo. El tamaño, pues sabrá Dios. Pero tiene un huerto en el cielo. Miren lo que dice Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. 2:7. Esto le está prometiendo a la iglesia fiel. Dice, ¿ya lo tienen? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está en medio del paraíso. ¿Dónde está el paraíso de Dios? ¿Hay un paraíso celestial? ¿Sí o no? Claro. Por eso le digo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Quién quiere irse al paraíso? No al de Roma, no al de China. Estos no son paraísos, son muladares, ¿verdad? Del diablo, donde tienen todo tipo de cosas malas. Pero el lugar que Dios escogió le llama paraíso. Y el hombre quiere disfrutarlo del mundo, no lo de Dios. Bueno,
Se entiende que hay un lugar en el cielo que es un paraíso, un jardín, pero también hay un Edén espiritual, donde está la presencia, el palacio del Rey de Reyes, que es la nueva Jerusalén, ¿entienden? Y que a la cual Dios lo dice, así como hay una Jerusalén terrenal, ni modo que digan que no hay una Jerusalén terrenal. ¿No nos dice Apocalipsis 22 de una Jerusalén celestial? ¿Sí o no? Entonces, si hay un paraíso también terrenal que estaba ahí, Jerusalén, también hay un paraíso espiritual que está en el cielo. Israel, ¿a dónde se va? A su tierra, Jerusalén, al jardín, al paraíso. ¿A dónde se va Jerusalén en el milenio? A su tierra, a Jerusalén, al lugar donde estuvo Adán en un principio y a un paraíso que Dios va. ¿Por qué creen que cuando venga Jesucristo, qué va a salir del templo, del trono de Dios? ¿Qué va a salir? Un río que va a llenar todo, va a llegar hasta el mar muerto, lo va a sanar, y al otro mar occidental. ¿De dónde va a salir ese río? Ya me entendió. ¿De dónde va a salir? Del monte de Dios, de la casa del templo. ¿Ya entendió? Y Apocalipsis habla también de eso. En el cielo hay un río que sale. ¿De dónde? Del trono de Dios. ¿Ya entendieron, verdad? Entonces fíjense, Israel a su tierra, Jerusalén al jardín, al paraíso, que de hecho ya es un paraíso, hermano. Hay lugares tan hermosos en Israel que te quedas con la boca. ¿Y la iglesia dónde se va? A su cielo, a su paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde nos vamos? ¿Tienes duda? No, Dios ya lo dijo. Solo cree en el Señor Jesucristo. Acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Quiero estar contigo. Quiero vivir contigo. No importa que estés en la situación. Pero termino. ¿Qué pasó con el otro maleante? ¿Quién quiere ser el otro? ¿A dónde creen que se fue? ¿A dónde se fue? ¿Para abajo? Por no creer en Jesucristo. Si hubiera creído en Jesucristo en ese momento, se van los dos para arriba, al paraíso. Pero eso ya está escrito, que uno se va para arriba y otro se va para abajo. En una casa dos estarán durmiendo. Uno se va para arriba, otro se va para abajo. Dos van a estar chambeando, ¿verdad? Uno se va para arriba y en la iglesia ¿cuántos se irán para arriba y cuántos se irán para abajo? ¿Quién sabe? ¿Te quieres ir para arriba o quieres ver el otro maleante? Pues vamos a pedirle al Señor perdón. Si realmente eres un hijo de Dios, tienes que tener conciencia del tiempo que estamos viviendo. Ya no hay mucho tiempo, hermano, entiéndelo. La preparación es urgente de la iglesia espiritual. Por eso vamos a hacer con mi iglesia. Esa ni es velada, pero para ver, pues velada. Es una prevelada. Entonces vamos a orar, pídale al Señor, despiértese. Es una iglesia tibia, los tibios van a ser aborrecidos, echados para abajo. Es malo, y si hay una tibieza en la iglesia terrible, reconócelo. Y entonces clama al Señor, Padre, te damos gracias. Sabemos, Señor, que los tiempos están a las puertas, Señor, que ya no hay más que prepararse, Señor, espiritualmente, para poder, Señor, recibirte. Tú no vas a recibir, tú no vas a reconocer a alguien que no esté lleno de tu espíritu, como esas vírgenes imprudentes y insensatas, Señor, que no creyeron, Señor, que tú venías por ellas, Señor, y no se prepararon espiritualmente. El hombre se puede preparar física, material, en muchas cosas, pero no espiritualmente, Padre. Queremos prepararnos. Queremos ser parte de esa iglesia. Queremos estar contigo en el reino de los cielos, en el templo espiritual, en la nueva Jerusalén. Queremos estar en tu paraíso junto contigo, Padre. Ayúdanos, prepáranos, perdona nuestra tibieza, perdona nuestras faltas, Señor, nuestros pecados. Señor, que somos negligentes, Señor, que no somos obedientes,
que no hemos tenido en nuestro corazón, Señor, el servirte a ti antes que a nuestros propios gustos y deseos. Perdónanos, Señor, tómanos como tu cuerpo, límpianos, Señor, queremos estar contigo en cualquier lugar, en cualquier momento, para después estar en el cielo, en tu paraíso. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.